Este fanfiction no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Cuento con el permiso de la autora para subir este video, link de la historia en la descripción y en el comentario fijado. Capítulo 2. El viento permanecía sospechosamente en calma y los últimos rayos de sol se extinguían a toda prisa. Entonces, mientras se empapaba de la atmósfera solemne bajo la luz artificial del alumbrado público, un hombre caminaba hacia la ahora inexistente residencia al final de la calle. Cruzó el límite establecido por la multitud de asistentes que habían enviado para contener a los civiles fisgones que, con toda razón, deseaban averiguar por qué una casa perfectamente normal y corriente había explotado cerca de las 5:42 de la tarde. Una fuga de gas, acordaron decir. Y si la gente era sumamente crédula o simplemente entendieron cuándo era el momento correcto para dejar de insistir y volver a sus propios hogares, a Yaga Masamichi definitivamente no le interesaba siempre y cuando se mantuvieran alejados del lugar del incidente. Particularmente ahora, que se detectaba una inagotable fuente de energía maldita que no se detenía y cuyo origen aún estaban intentando determinar. Hasta ahora, habían sido cautelosos y se limitaron a reunir todos los hechiceros de primer y semi-primer grado que había disponibles, en cuanto aparecieran los encargados de sacar a la gente del vecindario con la excusa de una evacuación protocolaria para prevenir otro accidente, bajarían un velo e irían a explorar los escombros, porque el miasma denso a su alrededor definitivamente no eran solo restos de energía maldita. Su lata de café hizo un ligero clic que lo hizo sentir miserable cuando la abrió al detenerse frente a los restos de la casa. Lo que sea que hubiera bajo los escombros, era peligroso y Yaga lo sabía. A pesar de que se había reportado el constante descenso del poder maldito sobre el terreno, todavía sentía que le costaba respirar cada vez que se acercaba demasiado y eso solo podía hablar de, en el mejor de los casos, un primer grado inusualmente fuerte, en el peor, un grado especial que se cobraría varias vidas antes de ser exorcizado. Fue una lástima, pensó el hombre, con la mandíbula tensa y la lata a punto de ceder bajo la fuerza de su mano izquierda. De haber sido más rápidos con el tema de la maldición, habrían logrado salvar a la familia que alguna vez habitó aquella casa y que ahora no abriría los ojos para ver un día más. Sin embargo, ¿podrían haberlo previsto? ¿Que la maldición fuera tan escurridiza? ¿Tan poderosa que era preocupante? En primer lugar, no había forma de adivinar que la maldita cosa huiría de los hechiceros que la perseguían en Roppongi solo para ir a causar estragos en un barrio cualquiera a las afueras de Tokio. En segundo lugar, habían pensado que hacían lo correcto cuando catalogaron el caso como de semi-primer grado y lo trataron con la misma seriedad que a cualquier otra misión. No se suponía que la situación se les saliera de las manos con tanta facilidad. Maldita sea. Masculló Yaga, resentido con el trabajo del que por lo general está orgulloso. Pero es que no podía evitarlo, había tanto que hacer últimamente, tanto en lo que pensar y por lo que preocuparse. Probablemente estaría un poco menos inquieto si no supiera que muy pronto tendrá que llevar una de las cargas más pesadas, si no es que la más pesada de toda su carrera como hechicero y también como maestro en la escuela de hechicería. El heredero del clan rojo, a quien los líderes del clan finalmente habían decidido liberar para que deambulara por el mundo después de lo que, indiscutiblemente, había sido década y media de pura paranoia y sobreprotección sobre el portador de los famosos 6 ojos. Mismo del cual no tenía ni idea de qué esperar como estudiante y mucho menos como hechicero. Había escuchado historias, cientos y cientos de ellas sin siquiera tener que preguntar por qué la reducida sociedad del Jujutsu tendía a esparcir los rumores y chismes como incendios. Cuentos de terror por aquí y por allá, sobre brujos que temblaban y huían ante el puro poder que emanaba de la criatura incluso antes de ser capaz de hablar, sobre un par de ojos que lo ven absolutamente todo y sobre la servidumbre que logra filtrar pequeñas cantidades de información a través de las gruesas paredes del hogar del clan Gojo. Pero esos no son más que relatos de dudosa credibilidad, secretos dichos a voces que ya han sido repetidos y escuchados más veces de las que podría contar en toda su vida y no dan respuesta a sus preguntas en lo más mínimo. En todo caso, le generan más inquietudes y empeoran sus migrañas mientras más se pregunta qué clase de persona ha engendrado el mezquino clan rojo y si será tan terrible como cualquier hechicero que se arrastre fuera de las entrañas del clan Zenin. No puede saberlo, no hay manera y eso le estresa de una forma que lastimosamente no podía darse el lujo de expresar a nadie, no si realmente quería ser el director de la escuela. Yaga suspiró, medio afligido y medio frustrado con todo el asunto. Ya 3 vidas perdidas, 2 padres y una hija que no había terminado la secundaria antes de morir, una cosa trágica, otra de las muchas que ha visto y que tendrá que ver en el futuro tomando en cuenta la clase de vida que lleva.
No hay nada que hacer, no hay forma de arreglarlo. Entonces solo puede esperar, releer una y otra vez los pocos detalles que se tenían sobre la maldición antes de perderle el rastro como si eso fuera a servir de algo. Ya ha visto el informe tantas veces que está seguro de que lo tiene grabado en los papados. Podría recitarlo de memoria sin errores y, aún así, siente que se pierde de algo. Se rinde cuando entiende que, lo que sea que esté buscando, no va a encontrarlo en el papel. Poco más de una hora después, el miasma se concentró como vapor en el aire y los alrededores se oscurecieron incluso más que antes bajo el amparo de la cortina sobre sus cabezas. La energía maldita se había calmado sorprendentemente rápido y ahora solo eran pequeñas hileras, patéticas imitaciones de la brutal presencia que se había manifestado hace unas cuantas horas. Los hechiceros avanzaron con pasos vacilantes, conscientes del entorno y dejando que los portadores de armas malditas lideraran el camino. La situación no se volvió menos amenazante con el paso del tiempo, en su lugar, el miedo simplemente se hizo a un lado para compartir el trono con la consternación viscosa en la boca de su estómago. La energía permaneció quieta y en profunda neutralidad incluso cuando domadores de Shikigami enviaron espíritus a caminar sobre los escombros para tantear el terreno sin poner vidas en peligro. No se detectó la más mínima señal de hostilidad, ni siquiera cuando los individuos más audaces empezaron a saltar de escombro en escombro como si no supieran mejor la manera en la que terminan los hechiceros descuidados. A pesar de todo eso, de sus numerosas insolencias y provocaciones, no ocurre absolutamente nada y no hay nada más que hacer. La energía maldita se reparte uniformemente dentro del velo y hace imposible detectar exactamente cuál es la fuente. La maldición ya había demostrado ser cobarde, ¿acaso se estaba escondiendo? La perspectiva lo irrita desde la parte más profunda de su ser y también lo llena de angustia, sabe que los demás hechiceros a su alrededor se sienten igual y, contra toda idea de sensatez, comienzan a murmurar entre sí la posibilidad de caer en un dominio incompleto si es que realmente lidiaban con un grado especial. Los hace suspirar y estremecerse mientras consideran sus posibilidades. Definitivamente no era una buena idea ir a explorar directamente bajo los escombros buscando a la maldición, tentando a la suerte como si fueran mocosos imprudentes. Sin embargo, tampoco está la posibilidad de quedarse demasiado tiempo a esperar por una maldición que definitivamente no tiene intenciones de salir de su madriguera. No pueden retener tanto personal de grado alto, especialmente ahora que estaban faltos de personal y el propio Yaga no desea quedarse durante demasiado tiempo, siendo que tiene alumnos esperándolo en la preparatoria y no tiene a nadie que cubra su puesto pues, si los hechiceros ya eran escasos por sí solos, el número de profesores fue incluso menor. Es en momentos como ese que tiene que morderse la lengua para no maldecir profundamente a Tsukumo Yuki. Sabe que, así como las personas normales crean maldiciones a partir de sus emociones negativas, los hechiceros pueden llegar a maldecir si no tienen suficiente cuidado con sus palabras y sus pensamientos, pero es que como lo frustraba esa mujer. La primera chamana de grado especial en generaciones y tenía que ser precisamente ella la holgazana que se dedicaba a vagar por el extranjero en lugar de aceptar misiones. Mientras el tiempo pasa, Yaga comienza a considerar la posibilidad de enviar algún Hyuga y a arrastrarse bajo los escombros junto a los Shikigami que ya habían enviado otros chamanes, pero desiste al hacerse consciente del tumulto de espíritus malditos dentro del velo. No lo necesitan por ahora y él no llenará sus muñecos de polvo a no ser que no tenga otra opción. Podría ser mejor o peor, bueno o malo dependiendo de a quién le preguntaran, pero tras mucha deliberación, finalmente comenzaron a apartar los restos de la casa para toparse, no con la maldición, sino más bien con la visión repugnante que se muestra ante sus ojos cuando finalmente logran empujar un enorme trozo de lo que alguna vez fue una pared y descubren gigantes manchas de sangre seca que solo confirman lo que ya todos habían asumido incluso antes de llegar al lugar. No hay cadáveres, bien podrían estar en algún lugar bajo la casa o no, pero no piensan mucho al respecto antes de perder el interés más temprano que tarde y seguir moviéndose por todas partes. Los Shikigami siguen órdenes y trabajan como los engranajes de un reloj, acompañados por los propios hechiceros que refuerzan el cuerpo con energía maldita y limpian la zona en medida de sus propias posibilidades. Tienen el cabello y los uniformes oscuros repletos de polvo y suciedad en general. Yaga siente como le arden la garganta y los ojos, usaría sus gafas, pero eso lo dejaría prácticamente ciego en el interior escaso de luz del velo. La moral está baja y la tensión por los cielos, el estrés colectivo es palpable y podría cortarlo con un cuchillo si así lo deseara. Oigan, todos.
Un veinteañero graduado hace un par de años grita para llamar la atención de los presentes, lo recuerda perfectamente, fue Yaga quien lo envió a su primera misión oficial porque su profesor titular, el único otro maestro en todo el colegio que no fueran los asistentes que impartían clases regulares como matemáticas y biología, había muerto 2 días atrás. Hay una puerta aquí. Una puerta. Las palabras se hunden en sus cerebros durante un par de segundos antes de procesar correctamente las implicaciones de dicho descubrimiento. En la brujería, cruzar fronteras constituía parte fundamental de ciertos rituales o bien, era un ritual por sí mismo. Si realmente había un dominio en alguna parte bajo sus pies y los escombros, entonces sin lugar a dudas se encontraba detrás de esa puerta que todos habían corrido a ver como moscas atraídas por la miel. Nadie dice nada más, sin embargo, hay un entendimiento silencioso entre sus colegas que saben lo que se aproxima. Los usuarios de armas malditas empuñan y se posicionan, aquellos con rituales se preparan para activarlos lo más pronto posible en caso de ser necesario. Ninguno de los chamanes más jóvenes parece seguro por completo pues todos lucen miradas determinadas que no combinan con sus extremidades temblorosas. Aún así, no se echan para atrás ni intentan buscar refugio tras los más experimentados que también están ansiosos, pero han aprendido a dejar de lado esa transparencia con la experiencia como principal maestra. Yaga inhala profundamente, sintiendo la energía de sus colegas tomar forma a su alrededor y obligándose a dejar de pensar en cuántos de ellos dejaran el velo como cadáveres, cascarones vacíos y carentes de esencia que alguna vez habrían sido personas vivaces cuyos corazones latían y sus pulmones se llenaban de aire. Cuando exhala, con la cabeza fría y la mente aclarada por el bálsamo del profesionalismo, observa, junto a todos los demás, el avance de un Shikigami enviado a comprobar la situación dentro del presunto dominio tras la puerta. No pasa nada en particular, el espíritu entra y sale del lugar como si nada, pero la aparente seguridad de la criatura no implicaba ninguna garantía para ellos. Habría sido bueno tener a Mei Mei de segundo ahí también, de no ser porque ella estaba lidiando con su propia misión en Tokushima, podrían haberle pedido que enviara uno de sus cuervos para monitorear el interior del dominio. Sin más opciones, se ven obligados a entrar. Se dividen en grupos pequeños que cuentan con al menos un chamán conocedor del arte del dominio simple y Masamichi va con el primer conjunto porque no podría ser de otra manera, en cuanto sus cuerpos atraviesan el engañosamente intacto marco de la puerta, el entorno se desfigura y el aire que recién comenzaba a limpiarse dentro de la cortina regresó a su estado viciado y sofocante. En el interior del dominio, el poder maldito se condensaba como fango que se las arreglaba para adherirse al aire, es incómodo, desagradable como mínimo y puede escuchar a muchos de sus compañeros jadear por aire. No los culpa, el propio Yaga siente que se asfixia por la pura presión del miasma en el ambiente, para su buena suerte no necesitan adentrarse demasiado, de hecho, la entrada seguía justo detrás de sus espaldas cuando se toparon con aquello que tanto habían luchado por encontrar. En el suelo, pegajoso y empapado con lo que sin lugar a dudas era mucha sangre, yacen los restos de una maldición cuyas características concuerdan perfectamente con las que había memorizado del informe escrito por los chamanes en Roppongi. El espíritu está en mal estado, lo poco que queda de su cuerpo se desintegra lenta y tortuosamente bajo la presión del grueso manto de poder maldito ejerciendo presión sobre sus cabezas y Yaga sabe que, en cuanto la maldición desaparezca, el dominio también lo hará. Ahora, la maldición era la última de sus preocupaciones, ya incapaz de ejercer cualquier técnica y al borde de la muerte, un par de hechiceros, usuarios de armas malditas se acercan a terminar el trabajo mientras el resto se concentra en el otro cuerpo presente en el lugar. Reposa inconsciente de todo lo que la rodea, respirando constante y uniformemente sobre un enorme charco de sangre que bien pudo ser suya o no. Una falda rasgada, un zapato faltante y cabello enredado en todas direcciones les dicen a los hechiceros que, frente a ellos, despilfarrando energía maldita como la chamana recién descubierta que era, se encontraba la hija del matrimonio asesinado.